La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Después de la Revolución Mexicana, incluso una vez que fue aprobada la Constitución de México de 1917, no prosperó en nuestro país el Estado de Derecho. Los gobernantes de aquella época estaban muy acostumbrados a utilizar la fuerza para imponer su voluntad. Y por ello, la mayor parte de los gobernantes no dudaban en utilizar a las Fuerzas Armadas para resolver, entre comillas, huelgas, para contener luchas de los campesinos y también, cómo no, para reprimir algunas rebeliones militares que sobre todo hasta 1940 siguieron ocurriendo en el país. El hecho es que fue en la segunda mitad del siglo XX, del año 50 para acá, cuando se utilizó al ejército para reprimir campesinos, médicos, maestros, y sobre todo a estudiantes. Los jóvenes que vivieron en aquella época fueron impactados por lo que ocurrió en muchas partes del país, principalmente por la masacre del 2 de octubre de 1968 y también el halconazo del 10 de junio de 1971. En esas ocasiones murieron muchos jóvenes que protestaban por la falta de democracia y de libertades en el país y lo hicieron pacíficamente. El ejército recibió órdenes de reprimir esas manifestaciones y lo mismo siguió ocurriendo con los gobernantes priistas, pero también con los panistas que llegaron a la presidencia en la República en el año 2000. A partir de entonces fueron muchas también las masacres perpetradas, fueron eventos importantes, la represión, por ejemplo, para la sección sindical de mineros de la siderúrgica Lázaro Cárdenas. También fue muy repudiada la represión a los pobladores de Atenco, quienes estaban luchando en defensa de la tierra y que hombres y mujeres tuvieron sufrieron una gran represión. También, claro que dolió mucho la masacre de Aguas Blancas y otras. Bien, pues resulta que muchos de los gobernantes de toda esa época, que hoy están en la oposición, o personas comunes y corrientes, están manifestando que el presidente López Obrador está propiciando la militarización de nuestro país. No quieren reconocer que en este sexenio no hay represiones, no se utiliza a las corporaciones armadas para reprimir a nadie, están prohibidas las torturas y la impunidad se terminó.
Hoy están en la cárcel desde un general hasta varios militares acusados de haber intervenido contra los estudiantes de Ayotzinapa, en Guerrero. Resulta que hoy hay una gran pelea contra todas las formas de delincuencia y hay más presos que nunca. También es importante señalar que la estrategia del gobierno de la República contra la violencia y la inseguridad va dando resultados graduales, pequeños, pero no está ocurriendo ya lo que ocurrió en los últimos 40 años, en donde cada sexenio iba aumentando el porcentaje de desaparecidos políticos, de feminicidios, de gente que estaba siendo llevada a las filas del crimen organizado por la fuerza. Hoy está el crimen organizado disminuyendo en su frecuencia, pero sobre todo vale la pena señalar que desde que Felipe Calderón declaró la guerra al crimen organizado, ordenó al ejército, a la marina, que participaran en las acciones, no obstante que la Constitución General de la República prohibía esa participación. Ninguna acusación de militarismo se expresó en esa época y todos veíamos a las fuerzas armadas poniendo retenes en las carreteras y haciendo redadas contra jóvenes. Pues bien, esos que no dijeron nada en esa época, hoy están señalando que el presidente López Obrador, no obstante que la Constitución desde el 2019 ya permite la participación de las Fuerzas Armadas en esas tareas, está llevando a cabo una militarización. López Obrador ha señalado claramente que ni él ni su gobierno, sus colaboradores, han ordenado en ningún momento a las Fuerzas Armadas que repriman a la gente. Y la fuerza que está destinada a combatir la violencia y la inseguridad, a garantizar la seguridad ciudadana, que crearon Zedillo, Fox y Calderón, la Policía Federal Preventiva, esa organización, a fin de cuentas, se corrompió, no se consolidó, eran muy pocos para el territorio nacional y sobre todo cuando fueron dirigidos sus elementos por el equipo de Genaro García Luna, equipo que hoy está sometido a proceso en Estados Unidos y aquí en México. A partir de ese momento, esa policía no tenía ningún tipo de condición para combatir realmente al crimen organizado. Y por eso López Obrador decidió disolver esa Policía Federal Preventiva y crear una nueva desde cero que se llama la Guardia Nacional. A 2 años de que termine el gobierno de López Obrador, las fuerzas de oposición están clamando porque ya regresen los militares a los cuarteles, sin entender que todos los datos indican que no se va a terminar esa tarea para el 24, que es la fecha señalada para regresar a los soldados y marinos a los cuarteles.
todavía la Guardia Nacional no está con la madurez institucional requerida para enfrentar sola esa gran tarea de garantizar la seguridad. Y por eso un grupo de priistas en la Cámara de Diputados propusieron que el plazo para el regreso de los militares y marinos a sus cuarteles se ampliara del 2024 al 2028 y que la Guardia Nacional, propuso López Obrador, se ubique ahora bajo la jurisdicción de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se trata de que esa institución nueva adquiera las cualidades de madurez, de disciplina y de conocimiento para convertirse en la policía preventiva de México, por la que la mayor parte de los mexicanos estamos apoyando a López Obrador. Así pues, en estos días los senadores van a tener la posibilidad de votar porque, por un lado, las corporaciones regresen ya a sus cuarteles o pueden dar el plazo nuevo hasta el 2028. Ojalá que lo piensen bien y los ciudadanos debemos estar atentos a lo que hagan. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.